Hace varias semanas comenzamos un tema que tiene que ver con el corazón y el amor a las riquezas. Vamos a continuar hoy. En cierta ocasión Jesús comenzó a decir que Él era la luz del mundo. Y quien no lo siguiera andaría en tinieblas y no tendría la luz de la vida. Por supuesto, cuando Él dijo que Él era la luz del mundo, en un medio donde todo el mundo cree tener una buena visión y cree conocer la verdad, pues no son palabras como muy bien aceptadas. Y entonces los fariseos dijeron que así Él dijera que era la luz del mundo, como Él mismo se estaba echando flores, pues que eso no tenía ningún valor, porque lo que valía era que alguien diera testimonio de Él y no que Él mismo lo diera. Cuando los fariseos le dicen esto, Jesús les dice: mi testimonio sí tiene valor porque yo sé de dónde vengo y sé para dónde voy. Y ustedes no tienen ni idea de dónde vengo yo ni para dónde voy yo. Por supuesto quedaron como más enredados, ¿no? ¿Cómo así que lo que Él dice es verdad? Porque Él sabe de dónde viene y sabe para dónde va. Y además de eso, les dice un poco más adelante: y yo me voy a ir y ustedes no me podrán seguir. Y como no me van a poder seguir, entonces ustedes van a morir en sus pecados. O sea que dijo que Él era la luz, que Él sabía de dónde venía, y luego dijo que Él se iba a ir a un lugar y que como ellos no lo podrían seguir, se iban a morir en sus pecados. Suena todavía más extraño. Ellos pensaron que se iba a suicidar, debe ser que se va a cortar, se va a ahorcar y pues claro, no lo vamos a seguir. Pero Él no estaba hablando de esas cosas. Y más adelante, para rematar, les dice San Juan 8, 23 y 24. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea que Él es la luz, Él sabe de dónde viene, para dónde va, Él es de arriba y aclara, dice: y yo no soy de este mundo. Y da a entender que pues, los que son de este mundo, pues en sus pecados van a morir, a no ser que crean, sí, que Jesús es el Señor. Y esa fe los transforme en personajes que dejen de ser del mundo para convertirse en personajes de arriba. Tal vez para los judíos religiosos, conocedores de la Escritura, todas estas palabras tenían cierto significado, pero a veces para nosotros no. No, yo soy de arriba y ustedes de abajo. ¿Sí? Yo no soy de este mundo, sí, ustedes son de este mundo. Pero es importante que nos preguntemos: ¿tenemos la luz de la vida? Es lo primero que Él plantea. ¿Podemos ir a donde el Señor se fue? ¿Somos de arriba? ¿Realmente somos de arriba? ¿Ya no somos de este mundo? ¿Estamos convencidos de que no somos de este mundo? Más adelante Jesús es llevado preso y es interrogado por Pilato, y éste le preguntó que si Él era el rey de los judíos. Y nuevamente su respuesta fue San Juan 18:36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. O sea que insiste en que su reino no es el de este mundo, que si así fuera, no le podrían tocar ni un solo pelo porque sus seguidores pues lo respaldarían. Pero su reino no es de acá. Ahora, ¿qué nos enseña la Escritura respecto de este tema cuando nosotros creemos que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador? La respuesta la podemos ver en las palabras de Jesús cuando, orando a su Padre por aquellos que habían recibido su palabra, Él dijo lo siguiente, dijo Jesús, San Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo,
como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O sea que podemos entender que estos discípulos, al igual que nosotros, al recibir la palabra y al creer en Jesús como Señor, sí, los que eran del mundo dejaron de ser del mundo, al igual que Jesús. Y advierte algo, dice, y el mundo los aborrece. ¿Sí? Cuando una persona deja de ser del mundo, dice, el mundo lo aborrece, lo odia, lo quiere destruir, le quiere hacer daño. Y por esa misma razón es que en la oración a su Padre, imagínense, Jesús orándole a su Padre, ¿será que responderá? Obviamente que sí. Entonces, en esta oración a su Padre, ¿qué es lo que él pide? Dice que seamos guardados del mal, el maligno, igual que en el Padre Nuestro. Sí, Jesús ora para que aquellos que han recibido su palabra, que ya no son del mundo, sean guardados del maligno, porque el maligno a través del mundo los aborrece y los quiere destruir. Ahora, vimos en el tema anterior que si hay algo que corrompe el corazón de los hombres, volviéndolos verdaderamente malos, es el amor al mundo y el amor al dinero. Sí, el amor al dinero es el corruptor más grande de conciencias y de corazones que existe. Por amor al dinero se hacen las cosas más espantosas, casi que inimaginables, ¿sí? A veces para nosotros. Y por eso la advertencia de Jesús es muy clara. La advertencia de la palabra en 1 Juan 2:15 dice, no améis al mundo. No, veamos que no es una sugerencia, no es una orden. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Casi como que dice que si una persona ama al mundo, como que no es ni cristiano. Porque si el amor del Padre no está en él y el amor del Padre se recibe con el Espíritu Santo, entonces una persona que ama al mundo, pues puede ser una persona que tenga fe en Jesús, que crea en Jesús, que sea religiosa, pero todavía sigue siendo del mundo, no se ha operado el nacimiento espiritual, sigue muerta, va rumbo a la condenación y por eso mismo, por la falta del Espíritu Santo en su vida, todavía sigue enamorada del mundo. Ahora, el punto es que cuando entendemos esta verdad supremamente importante y estamos ubicados en qué se trata la vida cristiana, nuestros objetivos cambian. A la luz de los demás seguimos haciendo las mismas cosas, el trabajo, la familia, las responsabilidades, pero hay un carácter diferente en las cosas que hacemos. Las hacemos porque entendemos que son una responsabilidad delante de Dios, más que un simple gusto. O sea que nuestros objetivos deben cambiar, ¿sí?, al hacer las cosas. El apóstol Pablo lo plantea y lo hace en forma de pregunta, como cuestionando a aquellos que dicen ser cristianos, pero sus objetivos no han cambiado. Colosenses 3, 1 al 3, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, que es como decir, pero si usted es cristiano, si usted ya nació de nuevo, si realmente usted ya no es de este mundo, dice, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esta pregunta, si pues haber resucitado con Cristo, insisto, es como preguntar si somos salvos, si hemos nacido de nuevo, si hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Si ya no somos de este mundo, entonces nuestro objetivo debe ser buscar las cosas de arriba. En alguna iglesia hace muchos años pregunté, ¿y cuáles son las cosas de arriba? Silencio total. Y entonces luego el pastor que me invitó le volví y les preguntaba a ellos al final, ¿y cuáles son las cosas de arriba? O sea, ¿ustedes sí son cristianos? ¿Sí están buscando las cosas de arriba? ¿Cuáles son las cosas de arriba? Pues las cosas de arriba son las que tienen que ver con lo que vamos a vivir después de esta vida. Las cosas de este mundo son las que tienen que ver con esta vida, pero las cosas de arriba son las que tienen que ver con lo que viviremos después de nuestra muerte. Muchas veces yo he insistido, el cristianismo es en realidad una preparación para morir bien, ¿sí? Morir inmensamente rico, ¿sí?, de tesoros espirituales, porque eso es lo que vamos a vivir en la eternidad.
¿Qué describe la Escritura que va a pasar con nosotros? Apocalipsis 21, 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Se refiere a la Jerusalén celestial. Dice: y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea que es una vida completamente diferente en la presencia de Dios, donde no nos dolerá pues ni una muela, donde no habrá ningún tipo de angustia, de tristeza, de preocupación, de dolor, absolutamente nada, porque Dios estará allí, ¿sí? Y de Él recibiremos absolutamente todo lo que necesitemos. Pero antes de llegar a esa etapa final, la Escritura nos cuenta de otro periodo, Apocalipsis 5, 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. O sea, el texto que leí antes es el destino final en la Jerusalén celestial. Pero antes de ese destino final dice que vamos a estar sobre la tierra durante 1000 años como reyes y sacerdotes gobernando en la tierra. O sea que si vamos a gobernar, quiere decir que buscar las cosas de arriba tiene que ver con la preparación necesaria para poder gobernar en la tierra en aquel tiempo. Y esta preparación necesaria no es solo conocimiento, sino una verdadera transformación de nuestra vida para ser las personas adecuadas que dirijan a los demás, a los que Dios ponga bajo nuestro cuidado, como lo haría el mismo Dios. Y podemos hacernos varias preguntas. Primero, cuando usted ve los conflictos en las personas, ¿se siente capaz de tomar decisiones y está seguro que serían las mismas decisiones que Jesús o las mismas respuestas que Jesús daría? O a veces usted se encuentra en ciertos conflictos y hay que llamar al pastor. O sea, ya está preparado para, en medio de los problemas en su familia, en el trabajo, cualquier circunstancia, decir: mira, lo que Dios dice es esto y esto y esto es lo que hay que hacer, esto es lo correcto. Lo que está mal aquí es tu actitud, el problema no es tal cosa, tal otra. Y ya tiene la capacidad de dar esa dirección, porque eso es lo que vamos a hacer allá. Y eso es lo que Dios pretende que aprendamos acá. Segundo, cuando hay preguntas doctrinales, sí, acerca de tal cosa o tal otra, usted puede dar respuestas bíblicas, válidas, sustentadas en la Escritura, donde no tenga que olvidarse de ciertos pasajes porque no cuadra con su respuesta, como hacen muchos. Sí, puede dar respuestas realmente válidas, sí, pegadas a la Escritura. Tercero, conocemos tanto el amor de Dios que estamos dispuestos a vivir el resto de nuestra vida haciendo su voluntad, porque es tanto lo que confiamos en su amor que lo que Él nos ponga a hacer, eso lo hacemos porque confiamos en Él. Estas tres cosas que he mencionado tienen que ver con esa preparación que Dios quiere que obtengamos. Tiene que ver con buscar las cosas de arriba. Ese conocimiento para dar dirección, esas respuestas a los misterios de Dios, ¿sí? Y esa disposición a hacer la voluntad de Dios es lo que necesitamos para que nuestra vida sea transformada con la palabra de Dios y nos convirtamos en esos reyes y sacerdotes que gobernaremos con Él. Y es por esto que en la Escritura Dios nos ofrece ¿qué? Premios, coronas, galardones, y nos anima a que busquemos eso, y tienen que ver con ¿qué? Con conocimiento y con autoridad para gobernar. O sea que ese debe ser, ¿sí?, nuestro verdadero objetivo si ya no somos de este mundo, si ya entendimos para dónde vamos. Eso es lo que realmente debemos hacer. Hace unas semanas estuvimos hablando de la actitud correcta y la enseñanza importantísima era: lo importante no es precisamente lo que tú haces como cristiano, sino en qué clase de persona te vas convirtiendo en la medida en que lo haces. Lo importante no eres si eres un buen padre, sino si en el ejercicio de ser padre cada vez te pareces más a Jesús. Si en el ejercicio de ser hijo cada vez, sí,
tu imagen se conforma más a la de Jesús. O sea, la clave no es lo que hacemos, la clave es en qué nos estamos convirtiendo. ¿Sí? Y la idea es que nos convirtamos, ¿sí?, en personas, ¿sí?, que merecen o que tienen la capacidad para realmente estar arriba. O sea que buscar las cosas de arriba es buscar hacer la voluntad de Dios en medio de las situaciones que Él provea, porque eso va a transformarme y me va a dar la capacidad de gobernar como rey y sacerdote. ¿Cuáles son las cosas de la tierra? Porque dice buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. La Escritura, después de ordenarnos no amar al mundo, ya lo leí, creo, dice en 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, aclara de que el que vive para buscar las cosas del mundo pierde el tiempo, pero el que vive para hacer la voluntad de Dios sí va a permanecer para siempre. Ahora, notemos que el problema no son las cosas del mundo, son los deseos. Porque las cosas del mundo de una u otra forma Dios las colocó. Sí, Dios es el que ha dado las cosas, el aire, el viento, la salud, todo ese tipo de cosas. Pero entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que el hombre ha cambiado su actitud, ¿sí?, y los objetivos por los cuales vive la vida. Entonces, el hombre lo que está tratando de hacer es disfrutar, por ejemplo, de las cosas de manera incorrecta, ¿sí?, tener las cosas y no manejarlas bajo la dirección de Dios. Entonces, este cambio en la forma de ver las cosas y en la forma de manejarlas es lo que se entiende como el amor al mundo, es lo que se entiende como lo que realmente es malo. Por ejemplo, una cosa es disfrutar de la brisa, del sol, del agua, del descanso, pero otra cosa es ignorar la voluntad de Dios para disfrutar de esas cosas. Se volvió irresponsable, fue y estafó a no sé quién, tal cosa, tal otra, porque se fue de vacaciones, ¿no? Y él está feliz disfrutando de lo que el mundo le ha dado, pero ha caído en pecado por obtener esas cosas. Otra cosa es disfrutar de las cosas creadas por Dios, y algo muy diferente y erróneo es la avaricia y la falta de contentamiento con aquellas cosas. Otra cosa es disfrutar del trabajo, de los dones, de los talentos, de las oportunidades. Y una cosa muy diferente y mala es, después de trabajar, llenarse de vanagloria, inflarse como un sapo y robarle la gloria a Dios. Entonces, el punto no está en las cosas en sí, sino en esa mala actitud, ¿sí?, con la cual vamos a las cosas, que es lo que realmente corrompe nuestro corazón. Y es por eso que Jesús a las multitudes, nos incluye a nosotros, les hacía una advertencia muy sencilla. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Ahora, lo he explicado muchas veces, renunciar a las cosas no es deshacerse de ellas. Renunciar a las cosas es manejar cada cosa con la dirección de Dios. Yo renuncio a mi familia cuando como padre hago con mi familia lo que Dios me dice. Yo no renuncio a mi familia cuando yo los trato como a mí me da la gana. Yo renuncio a mi trabajo cuando trabajo como Dios me dice que debo trabajar. Yo no renuncio a mi trabajo cuando trabajo a mi propia manera. Entonces, renunciar es eso. En verdad, la renuncia es renuncio a hacer mi voluntad con las cosas que Dios me ha dado y acepto hacer la voluntad de Dios en cada cosa que haga. Esa es la verdadera renuncia y es lo que viene el Señor a advertirle a las multitudes si lo quieren seguir. Si lo quiere seguir, tiene que estar dispuesto a renunciar a vivir la vida a su manera, a hacer las cosas a su manera, para hacerlas con la dirección de Dios. Y resulta hasta tonto, ¿sí? ¿Qué es mejor, hacer a la manera, sí, torcida y sin buenos frutos que nos gusta, o hacer las cosas de tal manera que funcionen porque las hacemos con la dirección de Dios? Ahora, cuando esto no sucede, y de hecho no sucede muchísimo, la mayoría de la gente no renuncia para nada en hacer las cosas como quiere y las hace como le da la gana. El resultado lo vemos en la Escritura y en la humanidad. Santiago 4:1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y seguimos con Venezuela, ¿no? Sí, ya se están ahí. ¿De dónde vienen?
dice, de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Ese es el resultado, ¿sí?, de no renunciar, de amar al mundo, de no manejar las cosas como Dios dice, de no estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Yo quiero hacer con estas cosas lo que a mí me da la gana, yo voy a conseguirlas como sea, y toda la maldad que podamos imaginar en este planeta se inicia por el amor al dinero, por el amor al mundo. Lo dice la Escritura, ¿sí?, con toda claridad, ¿sí? Toda la maldad, todos los males vienen por el amor al dinero. Ahora, esto en otras palabras es similar a lo que Jesús oraba, que fuéramos guardados ¿de quién? Del maligno. ¿Qué quiere decir esto? Pues que allí está Satanás, ¿sí? Satanás usa el amor al mundo como un arma muy poderosa para esclavizar a las personas. Y dentro de ese amor al mundo, Satanás mete miedo. Entonces, el miedo a no conseguir las cosas que el mundo dice que son necesarias para una buena vida, esclaviza a la gente y la lleva a pecar para conseguir aquellas cosas. Y por eso es toda la maldad. ¿Sí? El diablo le dice, vea, esto es lo más maravilloso, y usted de golpe no lo va a alcanzar. Dice que pilas. Si quiere amasar una fortuna, esté dispuesto a volver harina a los demás, o si no, no va a funcionar. Y el hombre se ha creído ese cuento, y vivimos en un mundo que funciona, sí, exactamente de esa manera, y por eso vemos todas las cosas que están pasando. Y obviamente no hay que perder de vista que Satanás está usando ese amor al mundo para enredar a la gente, seguramente también para enredarnos en parte a nosotros. Por eso, además de la oración, la palabra de Dios advierte respecto de esto. 1 Timoteo 6, 9 y 10. Dice, porque los que quieren enriquecerse. O sea, ese es un pecado serísimo. Pero vaya y coméntele a la gente del mundo que eso es pecado. Le van a decir que usted está loco. Pero ¿cómo no va a querer ser rico? ¿Cómo no va a querer prosperar? ¿Sí? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cómo sabe usted que no ha cruzado la línea entre, ¿sí? Dice que la persona diligente busca prosperar, ¿ya? Pero ¿cómo sabe que no se ha pasado al otro lado? La respuesta es muy sencilla, ¿sí? El que quiere enriquecerse ignora la voluntad de Dios. Mientras que los pensamientos del diligente que tienden hacia la abundancia, hace las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿ya? Y puede prosperar muchísimo, pero la enorme diferencia está en que uno dice, voy a hacer las cosas como Dios dice, y el otro dice, me importa un pepino lo que Dios piense, yo voy a conseguir lo que yo quiero, por encima de lo que sea, ¿sí? Y eso es lo que trae toda esa maldad, ¿ya? Y por eso la advertencia tan clara. Ahora, ¿qué le da poder a Satanás sobre nuestras vidas? Nuestra codicia y nuestro amor al mundo. Una vez recuerdo que hice un estudio acerca de los ídolos, porque uno se habla de que los ídolos destruyen a su adorador, ¿sí? Y resulta que cuando uno estudia sobre los ídolos descubre algo bien simpático. Los ídolos no tienen ningún poder. Cero poder tienen los ídolos. Todo el poder de un ídolo está en su adorador, en lo que la persona cree. Ahí está el poder del ídolo. ¿Dónde está el poder de Satanás para esclavizar a la gente? En el amor que la gente siente por el mundo y por el dinero. Eso es lo que le da poder a Satanás. Satanás no tiene poder con aquel que anhela las cosas de arriba. ¿Sí? No tiene ofrecimientos que hacerle. Pero con aquel que ama las cosas del mundo, sí tiene mucho poder, sí, y efectivamente lo está usando. Ahora, ¿qué hace Dios para librar al hombre de esta situación tan destructiva? Recuerdo que hace algún tiempo yo leía cierto pasaje y me causaba mucha curiosidad.
Porque en este pasaje, está en el libro de Hebreos, se habla del día de la provocación, ¿sí? Del día de la tentación, y se menciona como un pecado supremamente grave, supremamente grave. Y cuando lo menciona, pues inclusive hace la advertencia de no dejar que la maldad endurezca nuestro corazón, porque dice el pasaje, usted va a perder la oportunidad de salvarse. El pasaje en cuestión es Hebreos 3, 7 en adelante. Dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. O sea que menciona, ¿sí?, la provocación, la tentación, ¿sí? Y dice que Dios, aunque Dios respondió muchas veces, dice, llegó el momento en que Dios dijo, ¿sabe qué? No van a entrar en el reposo. ¿Y a qué se refería en esa época este pasaje? Hoy tiene una relevancia inclusive más importante. Se refería a que Dios fue y rescató a su pueblo de la esclavitud en Egipto para llevarlo a través del desierto a la tierra prometida, donde habría tal abundancia y tal bendición de parte de Dios que ellos entrarían en el descanso. Entrar en el descanso era entrar a la tierra prometida. Pero resulta que en el trayecto Dios quiso probar el corazón de estos hombres y enseñarles a confiar. Y dice, siempre vagando en su corazón, siempre dudando, una y otra vez, hasta que Dios dijo, no van a entrar. Sí, no van a entrar en el reposo, o sea, que no iban a entrar a la tierra prometida. ¿Sí? Y no entrar a la tierra prometida fue que Dios los hizo devolver y los tuvo como 38 años dando vueltas hasta que todos aquellos mayores de edad que no habían creído en las promesas de Dios se murieran. Y el pueblo que entró a la tierra de Israel fueron los hijos, los menores. Pero todos los adultos, menos 2 personas, todos Dios esperó 40 años a que se murieran en el desierto porque dijo, no, este pueblo no me quiere creer, no entran en mi reposo. Y los tuvo allí. Ahora, ¿sabemos cuál es ese evento? Porque la Escritura lo menciona y lo usa para advertirnos a nosotros. Hebreos 3:12. Para nosotros, dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad es el peor de todos los pecados porque es el que promociona toda la otra clase de pecados. Y lo que dice es que debemos creer cuando el Espíritu Santo nos comunique su palabra. ¿Qué pasó? En el Salmo 95, 7 al 9 podemos ver. Dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y menciona lo mismo del libro de Hebreos. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Al hacer la exhortación de no endurecer el corazón, menciona algo que pasó en ¿dónde? En Masá, que significa prueba, y en Meriba, que significa rencilla o pelea. ¿Cuál fue la prueba que no pasaron? Pues habían salido de la tierra de Egipto, iban camino a la tierra prometida, Éxodo 17, 1 al 4. ¿Y qué pasó? Dicen, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. O sea, Dios les indicaba qué tanto avanzar, cuándo avanzar, lo hacía a través de la nube, ¿sí?, de la llama de fuego y los guiaba, o sea que iban en la voluntad de Dios, podríamos decirlo de esa manera. Sí, dice, conforme al mandato de Jehová, y acamparon en Redifín, y no había agua para que el pueblo bebiese. ¿Quién lo llevó allí? Dios. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed
y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. ¿Cuál fue el gran pecado? No confiaron en que el Dios que los había sacado de Egipto les iba a dar la provisión necesaria para llegar a la tierra prometida. Y apenas faltó el agua, comenzaron a quejarse, ¿sí?, a lamentarse, ¿sí?, y a ir contra Moisés. Ese fue el grandísimo pecado. Y cuando yo entendí esto, la primera vez que yo entendí esto, decía: oiga, pero es un pecado que cometemos todo el tiempo, ¿sí? Nos afanamos por la cuenta, por la no sé qué, por la plata. Y eso es exactamente el pecado que este pueblo cometió, por el cual Dios dijo que no iban a entrar a la tierra prometida, por el afán de las cosas de este mundo, por la preocupación. Pero es exactamente lo que muestra como un pecado terrible. ¿Y por qué lo muestra como un pecado terrible? Porque no confiar en que Dios nos dará lo necesario es lo mismo que no creer en Dios. Es como negar a Dios. Dice Éxodo 17:7: y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? O sea, que no confiar en la provisión de Dios es como decir: no, Dios no está. Sus promesas no valen. Todo lo que Él dijo que iba a hacer, pues no sirve. ¿Sí? Preocupémonos, angustiémonos, hagamos las cosas mal y consigamos porque Dios no va a responder por nosotros. Y eso fue lo que se constituyó como el terrible pecado de ellos. Sin embargo, Dios, ¿qué hizo? A través de la roca les dio agua, y luego volvieron a pelear y volvió y les dio agua, y luego pidieron carne y les dio carne, y luego que nos van a matar los enemigos y los defendía. O sea, Dios siguió proveyéndole todo lo que Él había prometido a pesar de la incredulidad de ellos, pero llegó un momento en que Dios dijo: no más con esa incredulidad. Juro en mi ira que no entrarán en la tierra prometida. Y efectivamente, como les mencioné, los mandó devolverse al desierto y los tuvo ahí como los 38 años que faltaban, porque el camino era un camino corto. Los tuvo 38 años dando vueltas ahí hasta que todos aquellos que no creyeron se murieron. Y un pueblo nuevo fue el que entró a la tierra de Israel. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Pues todo. Resulta que hemos sido sacados de Egipto, vamos rumbo al cielo, y Dios ha prometido, como al pueblo de Israel, darnos las cosas necesarias. Lo dice muy claro, Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Verso 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, los incrédulos, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Cuál es entonces la clave? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar el reino de Dios y su justicia es buscar las cosas de arriba, es vivir haciendo la voluntad de Dios, es renunciar a cada cosa de hacerla a mi manera para hacerla como Dios dice. Si buscamos vivir, hacer la voluntad de Dios, Dios asegura que nos dará la provisión necesaria hasta el último de nuestros días para llevarnos a su presencia al cielo. Esa es la promesa que recibimos al igual que ellos. Ahora, cuando dice primeramente, más buscad primeramente, esta palabra primeramente en el texto original significa sobre todo. O sea, no es que busque primeramente las cosas del rey y en segundo lugar las otras. No. Lo que está diciendo es busque sobre todo, ¿sí?, las cosas, ¿sí?, de arriba. Busque sobre todo el reino de Dios y su justicia, y Dios, como respuesta, nos dará la provisión necesaria, lo que realmente necesitemos para vivir. Por eso, cuando nosotros dejamos de hacer la voluntad de Dios para conseguir o conservar una mayor provisión, estamos cometiendo el mismo pecado de incredulidad, estamos dudando de su amor, de sus promesas, y obviamente eso va a hacer que nuestra vida todavía caiga en más pecados.
¿Qué hizo Dios con este pueblo que entró nuevo? ¿Sí? Al cual obviamente quería enseñarle a que no siguiera viviendo, cometiendo el mismo pecado que cometieron sus padres. Pues Dios comenzó a tratarlos de tal manera y a darle una serie de normas y de principios para que al obedecerlos se sanaran de su amor al mundo y aprendieran a confiar y a temer a Jehová. Porque si ellos aprendían a confiar en Dios, entonces no harían cosas inadecuadas. Si ellos aprendían a no amar al mundo, iban a aprender contentamiento y no harían cosas inadecuadas tampoco con el prójimo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Cuando este pueblo entra, Dios les da una serie de normas, ¿sí?, para que este pueblo aprenda a no amar al mundo, a confiar en Dios y a buscar las cosas de arriba. ¿Cuáles fueron esas normas? La primera de ellas, que se menciona desde tiempos muy antiguos, desde Abraham, es el diezmo, ¿sí? Dios estipula que el hombre debe, de todo lo que recibe, apartar el 10%. Aparece por primera vez Abraham dándole el diezmo a Melquisedec, y luego aparece Jacob cuando hace un compromiso muy serio con Dios, sí, se dispone a obedecer lo que estaba mandado. Dice Génesis 28:20. Allí hizo voto Jacob diciendo: si va Dios conmigo. Ahora, es interesante porque esto que Jacob le pide es lo mismo que Dios le prometió. O sea, Dios le prometió estas cosas y luego él repite lo mismo, como que no se acordara. Dice: si va Dios conmigo y me guarda en este viaje en que estoy, y si me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Él le está diciendo lo mismo que Dios le prometió. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. O sea que allí aparece, digamos, hombres de Dios con un compromiso serio con Dios, comenzando a cumplir con el mandato que Dios les había dado acerca del diezmo. Aunque la primera mención se hace con Melquisedec, en esa época no había una tribu de Leví, no había una clase sacerdotal. Pero de todos modos, aunque no había una clase sacerdotal o una iglesia, podemos llamar, de todos modos el diezmo tenía que ser apartado. Y entonces lo interesante era esto, que de cada cosa que Dios les diera bendición y produjera, de cada cosa debían sacar el diezmo todo el tiempo y guardarlo hasta el final del año. ¿Sí? La familia debía sacar el diezmo de todo lo que Dios le proveía y guardarlo al final del año. Y obviamente no había disculpa para esto. Deuteronomio 14:22. Dice: indefectiblemente diezmarás. Como quien dice, no hay tu tía. Y no se invente ninguna disculpa. Jamás uno puede decir, en verdad, no me alcanzó para el diezmo. Porque si el diezmo es lo primero que se saca, siempre alcanza. Lo que no alcanza es para otras cosas. Y que uno haga el cambio y se gaste la plata en otras cosas y no diezme, eso sí es muy común. Pero lo que Dios dice es: indefectiblemente diezmarás. O sea, no había tu tía, era algo que tenía que hacerse. Dice: todo el producto del grano que rinda tu campo cada año comerás. Y ojo, comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Note esto, la familia guardaba el diezmo de todo el año. Y al final del año se iba la familia al lugar que Dios le decía y hacían una fiesta que podía demorarse semanas. En esa fiesta que hacían, consumían todo el diezmo que habían apartado. O sea que el diezmo era originalmente ¿para quién? Para la misma familia. Pero el sacar el diezmo, sí, cada mes, cada vez que Dios daba ganancia, era un mandato de Dios para aprender a temer a Jehová. Era el reconocimiento: Dios nos ha dado esta bendición, aquí está el diezmo del aceite, lo guardaban. Y al final del año Dios le decía: en tal lugar, en tal momento ustedes van y hacen una fiesta con su familia y se consumen todo el diezmo como una fiesta al Señor. Ahora, esto de aprender a temer al Señor es tan importante, ojalá hagan un estudio sobre eso. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal,
Los insensatos, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. O sea que otra de las razones por las cuales el hombre corrompe su corazón es por falta de temor en Dios. Y lo contrario, el temor de Dios trae muchas bendiciones. Ahora, algunos sacaban el diezmo y querían consumirlo en otra época y en otro lugar. Y Dios les dice que no. Deuteronomio 12, 4 al 7. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que en el lugar que Jehová vuestro Dios escoja entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre y habitar en él, ese buscaréis y allá iréis, allá llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda reservada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Allí comeréis delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis vosotros y vuestras familias de toda la obra de vuestras manos en que Jehová tu Dios te haya bendecido. O sea que él insistía, saquen el diezmo, guárdenlo y luego con toda su familia van y disfrutan como algo honrando al Señor. Además de ese diezmo que era para la familia inicialmente, había otro diezmo para los levitas, 14, Deuteronomio 14, que se sacaba cada 3 años. Dice, y al cabo de 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. En las ciudades había reservas. Allí vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero, el huérfano y la viuda que haya en tus poblaciones, y comerán y se saciarán para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos. Esto de la tribu de Leví es importante porque de las 12 tribus, Dios escogió la tribu de Leví para servir en el templo. Y cuando entraron a la tierra prometida, cada tribu recibió su tierra para trabajarla y la tribu de Leví no recibió nada. O sea que la tribu de Leví no podía cosechar, no podía hacer nada porque no tenía tierra. Ellos estaban dedicados al servicio de la casa de Jehová. Entonces luego Dios hace ese cambio y dice, bueno, ya el diezmo no va a ser, sí, sino el diezmo va a ser destinado a los levitas porque ellos cumplen o viven en el tabernáculo ministrando al Señor. Ahora, pasa el tiempo y ya cuando el diezmo es destinado a los levitas, llega un momento en que los levitas aparecieron con negocios y con tierras. Seguramente alguien decía, no, es que recibí una tierra, el diezmo de la tierra para el levita, entonces recibí unas vacas, entonces el diezmo de las vacas. Y algo pasó que los levitas se pusieron, fue a trabajar con el diezmo que recibieron. Entonces terminaron también con sus fincas, con sus vacas, con sus cosechas. Y no sabemos qué ocurrió primero. Si el pueblo, a ver que los levitas pues estaban, descuidando la obra de Dios, dejó de diezmar, ¿sí? O si fue que el pueblo dejó de diezmar y los levitas les tocó irse a trabajar porque entonces ¿qué comían? No sabemos qué pasó primero. Pero lo que sí es muy claro es que a Dios no le gustó el asunto. Y entonces a través del profeta les dio un soberano regaño. Dice así en Malaquías 3:6. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Qué entiende usted allí? Que el deseo de Dios era achucharrarlos a todos por haber dejado de diezmar. Pero como prometí, bueno, me sostengo mi promesa, pero las ganas que tengo es de destruirlos. Es lo que Dios le está diciendo, sí, al pueblo allí. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y qué hace el pueblo cuando el Señor le pega semejante regaño? Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? O sea, ¿yo qué estoy haciendo mal? Y Dios le dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ojo, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. O sea que era un pecado muy común. Sin embargo, vea la misericordia de Dios. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. O sea que era no apartar el diezmo, no es lo mismo yo doy mi diezmo a yo aparto el diezmo. Lo que pasa es que el Señor dice muy claro que el diezmo es de Él. Entonces, cuando Dios nos da el 100%, de ese 100%, la 10ª parte es de Él.
Es como que yo le diga, ve, fulano, llévale estos 10.000 a fulano. Y entonces se quedó con la plata del fulano. Entonces Dios dice, me está robando. El 90 que te doy es para tu sustento, el diezmo es mío, debes llevarlo donde yo te diga. Y entonces, por eso la indignación de Dios, pero al mismo tiempo, por eso la misericordia, le dice al pueblo, pruébeme a ver si yo soy capaz de bendecirlo, de destruir al devorador para que no acabe con las cosas y todo este tipo de cosas. Ahora, el diezmo obviamente no es el nombre que se da al dinero que se entrega. El diezmo, como le dice su palabra, es la 10ª parte de lo que Dios nos da. Había otra norma, casi igual de importante a esta del diezmo, que era la ofrenda. Ya leímos, Malaquías 3:8, ¿robará el hombre de Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Por qué? Porque en aquella época había ofrendas voluntarias. Pero también en aquella época Dios podía decirte, ve Jessica, yo quiero que tú le ofrendes a fulano tal cosa. Entonces Jessica dice, sí. Si luego no cumple, se robó la ofrenda. ¿Sí? Porque aceptó un compromiso delante de Dios que luego no está cumpliendo y Dios decía, eso también es robo. O sea que estaba la ofrenda, ¿sí? Que debía ser dadas, algunas obligatorias y otras cuando nos comprometíamos. Piense en lo que estas normas significan para un corazón avaro, para un corazón codicioso. Piensa en lo que significan para un corazón codicioso. Que sacar el diezmo, y entonces la gente dice, entonces la iglesia, ¿qué hace con el diezmo? ¿Y qué hace usted con el 90? Sí, o sea, un corazón avaro sufre con este tipo de normas. Por eso estas normas estaban diseñadas para sanar o impedir que el corazón se enfermara. Luego las primicias. Se entiende por las primicias los primeros frutos de la tierra. Entonces las primeras guayabas que salían, los primeros manguitos, estos son para llevar al templo. Sí, dice Éxodo 23:19, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Deuteronomio 14:24, y las primicias de tus manadas y de tus ganados para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. O sea que el primer ternerito que salía de la vaca tenía que ser para el Señor. Eso era parte del diezmo, tenían que sacar las primicias de todo este tipo de cosas. Y normalmente ocurría con la cosecha, o sea, se sembraba la cosecha, recogían la cosecha, las primicias eran los primeros frutos. Cuando se estaban recogiendo los primeros frutos, normalmente ya la despensa estaba vacía. Toda la gente decía, no, pues yo lo que voy a hacer, como esta es la primicia y es del Señor, Señor, ahí anótame ahí, yo la guardo aquí y luego yo del resto de la cosecha te repongo y te llevo. Sí, era un negocio muy común que existe en esta época. ¿Qué decía el Señor de este negocito? Éxodo 22:29. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. No era permitido hacerlo. No, que yo te lo guardo y te lo llevo después. No era permitido hacerlo. Había que cumplir. Es cuestión de confiar en la provisión de Dios. Tan sencillo como eso. El que confía, obedece y recibe la bendición. El que no confía, listo, no tiene ningún problema. Dios lo trata en su vida. La limosna. Son 3 cosas completamente diferentes. Isaías 58:7. No es que compartas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas el desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. O sea que estaba el diezmo, la ofrenda, la primicia, la limosna, cada una cosa diferente. Respecto de la limosna, igual la Escritura dice, pobre siempre los hará. Sí, y era algo que tenían que hacer. Inclusive, ellos tenían otras normas que tenían que ver mucho con los pobres. Cuando se iban a recoger las vides, decían, no sacuda hasta lo último, deje que queden uvas. Cuando cortaban las gavillas y hacían los montones para luego echar a la carreta, decían, no, deje algunos montones ahí, déjelos ahí. ¿Para quién? Dice, para el pobre, para el necesitado, para que el que pase por allí, dejaron esto y se lo pueda comer. O sea, fíjense que eran normas enseñándole a la gente, ame a su prójimo, no sea codicioso, no lo apriete, no lo exprima, no trate de sacarle la mayor ganancia, ¿sí? No sea miserable con su prójimo. De allí parte, digamos, el terrible mal del hombre cuando es codicioso. ¿Qué tal este que sigue? El año de remisión, Deuteronomio 15:1 y 2. Cada 7 años harás remisión. ¿Qué era remisión? Dice, en esto consiste la remisión, perdonar a su deudor todo aquel en que haya prestado algo de su pertenencia, con lo cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano,
porque ha sido proclamada la remisión de Jehová. Cada 7 años, a usted le debían una plata, se cumplieron los 7 años, ya no me debe nada. Usted no podía cobrar ninguna deuda, ¿sí?, cuando llegaba el año de remisión. Sí, imagínense. Entonces había gente que en el año sexto iba a pedir la plata prestada. Sí, porque ya falta un añito, o sea, yo pido estos millones acá y en un añito perdonado ya. Y entonces estaba el fulano que tenía el dinero y llegaba el que quería la platica. Y el que tenía la platica decía, uy, no, pero es que faltan 6 meses ya para la remisión. Y entonces podía él pensar, no, yo a este no le presto. ¿Sabes qué? Yo te presto en 6 meses. Sí, para que luego tuviera 7 años para devolver. Y dice Dios que si esto hacían, sí, eso era grave delante de Dios. Que si la persona venía por la plata, así faltaran 3 meses, tenía que darle. No podía negarle el préstamo pensando, es que ya llega la remisión y tal cosa. ¿Se imaginan esa norma para un avaro? ¿Para un codicioso? No, él estaría diciendo, no tengo, tengo toda invertida, no tengo, con tal de no pagar. ¿Sí? Y vea lo que dice Deuteronomio 15:7. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendeciré a Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. O sea que Dios le advertía, cuidado no le da, no sea mezquino, dele generosamente, ¿sí? No se le ocurra no hacerlo. Solo un corazón sano puede hacer algo como esto. Pero luego venía otra norma, el jubileo. El jubileo era algo que se hacía cada 50 años. Entonces usted iba y le compraba la finca a fulano y a los 50 años sus hijos iban y le devolvían la finca a los hijos del fulano. O sea, la tierra nunca se compraba a perpetuidad. Era como si la tierra se alquilara. Sí, te compro el edificio, listo, tanto. Pasados los 50 años, fulano devuelve el edificio. Claro, mi papá, no, sí, claro, su papá lo compró, usted es el descendiente, yo soy el descendiente que se lo vendió, devuélvame el edificio. Entonces, todas las propiedades cada 50 años volvían a sus dueños originales. ¿Habría así terratenientes? ¿Habría así monopolios? ¿Habría gente que tomaba y sí cooptaba todo? No. Dios de esa manera buscaba que nuevamente los pueblos tuvieran sus tierras que eran repartidas y de esta manera mantenía una economía saludable. ¿Sí? Eso es el año de jubileo. Dice Levítico 25:10, bueno, al 16. Dice, santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo, santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. O sea que era el año del perdón y en ese año era prohibido trabajar. Tan bueno, ¿no? Lo que nazca de la tierra ustedes van a comer, pero ustedes no van a trabajar o no van a sembrar, la tierra va a dar el fruto para que ustedes se alimenten. Dice, cuando vendieres algo a vuestro prójimo o comprares de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo comprarás de tu prójimo, conforme al número de los años de los frutos te venderá él a ti. O sea, si te voy a comprar la tierra, pero faltan 5 años para el jubileo, la tierra vale tanto. Pero si faltan 20 años para el jubileo, la tierra vale 4 veces más. Entonces lo que decía, tienen que calcular el tiempo que falta para hacer la devolución, para que compren de manera honesta y no se engañen poniéndole precios que no son. Había otra, también muy dura para los codiciosos, el descanso de la tierra. Quería decir que cada 7 años nadie podía sembrar. Tenían que dejar que la tierra, y esta vez no podían ni siquiera recoger. En el año de jubileo podían recoger, pero cada 7 años la tierra este año no puede ser tocada. Déjela que crezca lo que crezca, ¿sí? Será para los pobres, para los extranjeros, para las viudas, para todo el mundo, pero usted su tierrita no la toca,
no saca nada de allí. Y eso tenía que hacerse, ¿qué? Cada 7 años. Levítico 25, 1 al 7. Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en la tierra segada no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal, y a la bestia que hubiere en tu tierra será todo el fruto de ella para comer. O sea que 7º año no la toque. Y entonces la gente decía, bueno, ¿y si yo no siembro, qué como? Si este año no puedo cosechar, ¿cómo voy a hacer entonces para vivir este 7º año? Y luego cuando entre el 8º siembro y recojo hasta el 9º, o sea que voy a estar 2 años sin provisión. Era lo que ellos pensaban. ¿Qué dice Dios? Versículo 20-22. Quizás os preguntéis, ¿qué comeremos el 7º año ya que no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos? Vea lo que Dios dice. Yo os enviaré mi bendición el 6º año y ella hará que haya fruto por 3 años. En el 8º año sembraréis y comeréis del fruto añejo hasta el año 9º, hasta que venga su fruto comeréis del añejo. Piensen en esto, es súper interesante. Dice Dios, el 6º año la cosecha va a ser el triple y le va a alcanzar para comer el 7º y comer el 8º hasta que recoja el fruto del 9º. Pero el punto es que Dios sabía lo que había en el corazón de ellos. Dios sabía lo que había en el corazón de ellos. ¿Y qué pasó? ¿Sabe qué hizo el pueblo? No dejó descansar la tierra. El 7º año volvió y la trabajó, la codicia, la ambición. Sí, volvieron y trabajaron la tierra. Y Dios fue contando. 7 años no dejaron descansar, 7 años no dejaron descansar. Y cuando se cumplieron como 70 años de no dejar descansar la tierra, Dios mandó un pueblo, los cogió cautivos y los esclavizaron y los sacaron de la tierra. Y la tierra descansó los años que ellos no la dejaron descansar. O sea, les tocó irse en esclavitud espantosa por no haber dejado descansar la tierra. Y entonces esa triple cosecha del 6º año no la recibieron. Sí, les tocó trabajar para recibir lo mismo y luego 70 años cautivos en castigo por no dejar descansar la tierra. Entonces uno dice, qué locura. Por no confiar en Dios se perdieron la triple cosecha de cada 6º año y además 70 años esclavos, sí, siendo asesinados por otros pueblos por su codicia, por su avaricia, por su ambición, por no confiar en la provisión de Dios. Y Dios, dice, hizo descansar su tierra. Ahora, había otra, Levítico 25, 23, dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. O sea, Dios dice, la tierra es mía, ¿usted cómo va a vender lo que es mío? Y si usted va hoy a Israel, usted jamás podrá comprar un pedazo de tierra. En Israel la tierra no se vende. En Israel la tierra se alquila. Y le dan a usted esos contratos por 99 años. El alquilo aquí y usted va y construye un edificio, pero a los 99 años pueden decirle, ¿sabe qué? Quítelo. Y ese es su edificio, ya no es el alquilo más. La tierra no se alquila en Israel hasta el día de hoy, porque la tierra es ¿de quién? Es del Señor. Ahora, cuando uno piensa en todas estas normas, ¿cuál era el objetivo? Confíe en que yo le doy la provisión. Siga estas normas. Sea generoso con su hermano. Sí, olvídese de la codicia, del afán, del amor al mundo. Yo les daré lo necesario y lo daré en abundancia, en tal abundancia que serán de los primeros pueblos de la tierra. Pero confíe, ¿sí? En que yo, Dios, le doy la provisión. Pero como digo, el pueblo no confió. Hemos visto los tiempos tan espantosos que el pueblo de Israel ha vivido con los nazis, o sea, una y otra vez con Asiria, con Babilonia. Ha sido espantoso la consecuencia de no confiar en Dios. Y
Al final terminaron crucificando a Jesús, sí, y están en una época donde tienen los ojos nublados y luego vendrá la gran tribulación. Todo producto de no confiar en que Dios era su proveedor, en que Dios era su protector. Ahora, ¿qué de esto nos corresponde a nosotros bajo el nuevo pacto? Pues de todas estas normas que he mencionado, ¿sí?, del viejo pacto, bajo el nuevo pacto solo quedaron 3 para nosotros. De estas que he mencionado quedaron solo 3. La primera de ellas es el diezmo, que sigue siendo para lo mismo, para sostener la obra de Dios. El apóstol Pablo en el 1 Corintios 9 hace una defensa de su ministerio porque lo estaban acusando de que era el colmo que él viviera de los diezmos. Entonces es lo que dice, discúlpeme, pero es exactamente lo que Dios ha ordenado, que el que predica el evangelio viva del evangelio. Y les hace todo, sí, una exposición de cómo realmente es un derecho que él tiene, pero lo lindo es eso, dice derecho del cual no abuso. Si ustedes no diezman, igual yo sigo predicando el evangelio, o sea, yo no voy a perder la gloria, sí, y el privilegio de predicar el evangelio porque ustedes no diezman. Y él en su vida pasó muchas veces que estaba en cierta región donde no le daban nada, pero de otro lado le mandaban. Sí, y era sostenido, y él decía, no, olvídase, si ustedes no diezman, o sea, yo no predico porque diezmen ustedes, yo predico porque es un mandato de Dios. Y tengo un derecho, listo, si ustedes no quieren cumplir es problema de ustedes, pero él seguía en su carrera. Eso está en 1 Corintios 9, del 1 al 13. La segunda norma que ha pasado para nosotros es la ofrenda. Pero la ofrenda ha cambiado. Antes las ofrendas eran para el Señor. Ahora lo que nos enseña la Escritura en 2 Corintios 9, sí, es que la ofrenda es usada para los cristianos que están en necesidad en la iglesia. Entonces una cosa es apartar el diezmo y además del diezmo apartar una ofrenda, ¿sí?, para entregar, ¿sí?, para que sea usada para los cristianos de la iglesia que están en necesidad. Y la tercera norma que está vigente para nosotros es la limosna. De los pobres no nos podemos olvidar. Yo al principio tenía conflicto con esto hasta que escogí varios pobres. Tengo como unos 3 pobres a los cuales ayudo. Sí, hay uno que está en el semáforo de allí, que no tiene pierna, no creo que esté fingiendo. Sí, sí, hay otro que viene a timbrar aquí casi todos los días. Sí, que pensé que se iba a morir en una época, pero no, ahí ayudándole con los remedios y con todo. Sí, o sea, uno no puede ayudar a todos los pobres, es imposible, sí, no alcanzaría. Pero usted sí puede escoger uno que otro pobre al cual usted de manera recurrente. Y hasta Dios prueba mi corazón porque a veces timbra, estoy durmiendo la siesta y preciso timbra él. Sí, yo me levanto y digo, ¿y qué hay que hacer? Le digo, nada, hermano, ¿qué quiere? No, una platica. Entonces, hay 5, 10 mil pesitos y todo el tiempo lo he ido dando. O sea, y lo hago como una terapia para mi corazón. Y cuando me levanto y lo veo, digo, ese podría ser yo, y estuviera pidiendo. Y me gustaría que me negaran. Entonces, y le sigo dando, y le sigo dando. Y respecto de las ofrendas, pues también tengo un estimado ahí, como de unos 200,000 pesos que tengo disponibles para eso. Además de que las ofrendas que se recogen en la iglesia son usadas para ayudar a la gente de la iglesia. O sea, son 3 cosas muy claras, muy diferentes. Los diezmos para la obra de Dios, para el sostenimiento de la casa de Dios. Las ofrendas para ayudar a los cristianos de la iglesia, ¿sí? Y las limosnas, ¿sí?, que es algo que hacemos por fuera para los pobres. Ahora, el punto es que estas 3 normas también están dadas a nosotros para lo mismo, para que aprendamos a confiar en Dios, para que aprendamos a tener ese temor reverente que nos lleva, ¿sí?, a buscar huir del pecado, para que aprendiendo contentamiento disfrutemos realmente de las cosas que Dios nos da y ciertamente Dios nos las da en abundancia. Ahora, cuando esto no se cumple, volvemos a lo mismo. Santiago 4, 1 al 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? O sea, cuando no cumplimos con esto, estamos mal con Dios. Estamos mal con Dios. ¿Sí? Y estamos siendo parte del mundo que está cada vez peor. En estos días alguien me mandó algo que no sé qué tan cierto sea, me imagino que sí, que estas cadenas de Uno y estas otras no sé qué, no pagan impuestos por 30 años. Hicieron un negocio con el gobierno de no pagar impuestos porque es que están generando empleo mientras que estas tiendas van a acabar de Uno con todos los tenderos y con todas las familias que viven de eso. Entonces, y son los más poderosos del país, los dueños de estas tiendas, ¿sí?, asociándose con un gobierno que les perdona los impuestos 30 años,
Sí, impuestos que sí tienen que pagar los de las tiendas. O sea, uno dice, ¿qué está pasando allí? Eso, la falta del conocimiento de Dios que vuelve al hombre tan avaro que no le importa hacer lo que sea por acabar a los mismos hombres. Sí, y eso es parte de eso. O sea, si usted no aprende a confiar en Dios, disculpen, usted está de parte de los que están ayudando en eso. O sea, los malos gobernantes que vemos y que seguiremos viendo, porque esto no va a mejorar. Sí, le aseguro que no va a mejorar. ¿Sí? Yo cuando pienso en Venezuela digo, Maduro bajándose de ahí, solo que lo maten o solo que lo saquen a la fuerza, pero Maduro de ahí no se baja. Sí, y igual pasa aquí en Colombia, vemos cómo cada vez se está abusando más y más de las leyes, de las cosas, una cosa espantosa, y es que el problema de la codicia, del hombre que no confía en Dios, que no cree en sus caminos, que no busca las cosas de arriba, que no tiene contentamiento. Ahora, lo otro es que cuando no somos obedientes a esto, pues también hay una pérdida muy grave. También por ahí vi que está circulando una carta de Simón Bolívar de hace como 100 años, o no sé cuánto tiempo, ¿sí? En la que Simón Bolívar, creo que en Perú dice, es una ley. Cualquier político que se robe 10 pesos debe ser ejecutado. Y cualquier juez que no ejecute al político debe ser ejecutado. O sea, ¿cuál era el problema? Corrupción y jueces injustos. ¿Será parecido a lo que vimos hoy? Y estamos hablando de la época de Simón Bolívar. Y es lo mismo que vemos hoy. Por ahí vi que el desfalco de Reficar es 18 veces la plata de Odebrecht, que nos han hablado de millones de dólares y allá fue 18 veces. Sí, no, y uno lee esas cosas y ya uno no se aterra, sino uno dice, oiga, son muchos sinvergüenzas, ¿no? Y nosotros, creo que mensos, no miramos bien y no votamos bien por los que debiera ser, oiga. Sí, pero bueno. El punto es que esas son las consecuencias en el mundo, pero hay consecuencias más importantes. Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y me amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea, si usted no es fiel, ni siquiera con la platica que Dios le da, dice Dios, allá usted no va a recibir. Si usted aquí se roba, ¿cómo sé que allá no se va a robar? Por lo tanto, si usted no aprende a ser fiel acá, va a tener pérdidas enormes en su vida espiritual. Por supuesto que hay otras normas que enseña la Escritura: honestidad, puntualidad, precios justos, buenos sueldos, ser diligente. Hay muchas otras normas que tienen que ver con la prosperidad. Pero estas tres, el diezmo para la obra de Dios, la ofrenda para los pobres de la iglesia, los necesitados, y la limosna, son indispensables en nuestro crecimiento espiritual. Llevo 40 años en esto y he visto cómo la gente que no es fiel en los diezmos normalmente también es muy débil espiritualmente, no crece. Y obvio, quiere ser amigo del mundo, no cumple con Dios, no es fiel. ¿Qué espera? Sí, crecer sin aprender a confiar en Dios es absurdo. Sin embargo, ustedes los que llevan tiempo acá saben que ¿cada cuánto enseño yo el diezmo aquí? ¿Como cada 2 años? Por ahí. Y usted dirá, pero ¿por qué siendo algo tan importante como cada 2 años? Bueno, porque la Biblia dice que debemos anunciar todo el consejo de Dios. Y obviamente es un asunto muy importante. Si yo no lo anuncio, ustedes se pierden la bendición. ¿Sí? Yo les puedo contar testimonios de cómo Dios, inclusive cuando muchos de ustedes dejan de diezmar, Dios saca provisión. Cuando dejan de diezmar, más recibo, mejor dicho. ¿Sí? Así es Dios. Y a veces de gente de fuera de la iglesia. ¿Sí? Porque igual que Pablo, yo digo, no es por eso que lo hago, pero veo la fidelidad de Dios en ese sentido. Pero obviamente tengo que enseñarlo, ¿sí? Porque es una responsabilidad de Dios. Usted es el que se pierde la bendición. Y por eso es que, ahora, otra razón por la cual no hablo mucho de este tema es porque desafortunadamente en muchas iglesias el asunto se ha vuelto un asunto de plata. Ya han comenzado a enseñar cosas que tampoco son. Sí, eso de que pacte con Dios y ofrende, que Dios le da 10 veces más, puras mentiras. No, lo que la Biblia habla muy claro es el diezmo, la ofrenda y la limosna en ese sentido. Y obviamente por ahí es donde debemos comenzar. O sea que muchas iglesias lo usan mal, pero igual está en la palabra de Dios y debemos hacerlo de buena manera. Lo que termino diciéndoles es como dice la Escritura:
si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Las normas de Dios sanan nuestro corazón, y estando sano nuestro corazón, el cumplir las normas de Dios evitan que nuestro corazón se enferme. Y si algo necesitamos todos, es aprender a confiar cada vez más en Dios. No hay duda. Vamos a orar.